Acceso Docentes ORCE. Muy buenas tardes. ¿Se escucha, por favor? Sí, ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien o se escucha mal? Se escucha normal, ingeniero. Bien. Allá, gracias. Su retorno está por la otra computadora, la escucho mal a usted, pero yo sí, si me escuchan ustedes bien, está bien. Estoy usando mi computadora antigua, entonces el retorno está por la computadora antigua. Muy bien, vamos, buenas tardes, bienvenidos. Esperemos que llegue el jefe de práctica. Mientras avancemos, por favor. Alba Cabezas. Vamos a ver lo de la asistencia. Alba Cabezas, Alvarado Tenorio, Álvarez Velázquez, Arena Cubas, Azaldegui, Balcázar, Brañez. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Cosío. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Curi Morales, Espíritu Silvestre, Franco Alba, y Nostroza González. Y Nostroza, ingeniero. Perfecto. Guacho Rojas. Guacho presente, ingeniero. Ok. Guamash Ortega, López Soto, Lucano Alarco. Lucano presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Montenegro Martínez. Montenegro presente. Ok. Morocho Villalta. Morocho presente, ingeniero. Mota Talledo. Naupari Brian. Neira Oncoy. Panchano Carrera. Parvina Lucas. Parvina presente, ingeniero. Parvina presente. Omalía Sánchez. Quirós Castillejo.
Reyes Barba, Presente, ingeniero. correcto. Román Jiménez, Presente, ingeniero. Salas Presente, ingeniero. Sánchez Alayo, Presente, ingeniero. Sánchez Oré, Soto, Presente Sánchez, ingeniero. ya, correcto, Sánchez. Soto Aira, Suárez Maita, Suárez Tello presente, Tineo, ingeniero. Suárez presente. Suárez presentes, ya. Tello, Trujillo, Vázquez, Villafuerte, Zacarías. Presente Vázquez, ingeniero. Ok. Ya. Alba Cabezas, Alba presente, Alvarado, ingeniero. correcto. Alvarado Tenorio, Álvarez Velázquez, Arena Cubas, Arena presente, ingeniero. Azaldegui García, Balcázar Ríos, Curi Morales, Espíritu Presente, Silvestre, ingeniero. Espíritu. Franco Alba, López Soto, Ingeniero, disculpe, Guamash presente. ya lo acabo de colocar, Neira, Panchano, Mota presente, ingeniero, disculpe. ya, ok. Naupari, Neira, Panchano, Pomalía, Quirós, Trujillo, Tello, Trujillo presente, ingeniero. Buenas tardes. buenas tardes, Villafuerte y Zacarías. Villafuerte presente, ingeniero. Villafuerte. Un minuto. Vamos a... No había conectado el disco duro. Un minuto, porque un minuto que esta máquina
Es un poco lenta cuando empieza, pero después ya acelera. Muy bien, entonces hemos estado revisando el tema de red de distribución y línea de aducción, ¿no? Y ya tenemos una idea de la forma en que se hace el cálculo y una vista completa del panorama de cómo es que funciona un sistema de abastecimiento. Lo que quedaría por ver, vamos a ir al final. Lo que quedaría por ver es un poco las técnicas de optimización. Bien, hemos visto un poco sobre las redes principales. Un poco para recordar cómo se organizan las redes, ¿no? Las redes sabemos que se clasifican en dos grandes grupos, las redes principales, también denominadas troncales, son las redes pues que transportan básicamente el agua, mientras que el otro gran grupo se conoce como redes secundarias, redes de relleno, también se les denomina así, cuya función es acercar el agua, transportar el agua al vecino, al usuario. Bien, entonces las redes principales, vamos a pintarlas con color amarillo. No quiere correr en este sistema. Muy bien. Ubicamos el reservorio que suministra presión a la red y el reservorio tendríamos la red de aducción. Y estas tuberías, sobre todo las que van formando el circuito exterior, ¿no? Formando circuitos, tendrían que ser las redes principales. Y, como usted puede apreciar aquí, algunas veces hay ubicación de T's, ¿no? Una T, por ejemplo, podría ser esta de acá. Una T y una válvula. Eventualmente también puede haber codos en la red. Codos de 90 grados, o codos de 45 grados, o codos de 22 grados y medio. En algunos
se ubican estas T, algunos encuentros. Acá no, esta no tiene. Se ubican algunos encuentros y para interrumpir, si hubiese una rotura, en la red aquí una fuga, se cierra esta válvula, esta válvula y esta válvula, y la red queda aislada. Entonces hay que prever la red principal y lo que vendría a ser pues la red secundaria. En este arreglo tipo norma colombiana, el reglamento colombiano, ¿qué se tiene? Bueno, lo que conocemos ya, la línea de aducción, y en doble raya, lo que vendría a ser la red principal. Entonces aquí si usted aprecia la cruceta, que en el ejemplo que mostramos, ¿sí? Solo estaría pues llegando a la tubería, girando a la derecha, pero el resto serían tapones. Bien, entonces de esta tubería principal, en este arreglo de la norma colombiana, Infopal, la red secundaria se comunica a la red principal y en la eventualidad de que se presente una fuga de agua en la tubería, entonces se activaría los siguientes válvulas con la finalidad de aislar la zona. Habíamos comentado que existe cuando se hizo la comparación entre una red cerrada y una red abierta. En una red abierta, de producirse una falla, tendríamos que interrumpir el flujo inmediatamente aguas arriba de la rotura de la falla, ¿no? Quedando los vecinos aguas abajo de la falla sin el servicio. Frente a una red cerrada, como la que vemos aquí, la eventualidad de suplir soportar una rotura, una falla en la tubería, afecta a unos cuantos vecinos, a los que se encuentran dentro del círculo amarillo, pero el resto de las redes, el resto de las cuadras, no se ve afectado. Es interesante, esta es una forma de ordenar. Existe otra forma también, ¿no? que se conoce como en bloque en dos planos, el que se usa en Brasil. Y nuevamente podemos reconocer la tubería de aducción y la red de distribución principal con doble línea. Y de la línea de conducción principal sale una tubería, como apreciamos aquí, que comunica con esta tubería secundaria o de relleno con la tubería principal ubicada en el otro extremo. Noten, ¿no? Comienza aquí, cruza. Lo que nos está indicando aquí es que esta tubería que viene, digamos, cambiemos de color. Esta tubería que viene se va a comunicar con la tubería principal en el otro extremo, no se corta con la tubería, sino que pasa por encima o por debajo, según hayamos previsto, y la red entonces, por eso se dice que está en dos planos, ¿no? Porque las tuberías se están cruzando. Eventualmente, si hubiese una falla aquí, digamos, ¿no?
solo es necesario aislar esta válvula y esta otra válvula. El resto de la población no se percata, no se ve afectada en la interrupción del servicio, ¿no? Bien, entre estas dos redes se puede hacer una combinación, por ejemplo, ¿no? La tubería de color verde, bueno, esta es la tubería que ya sabemos de aducción, ¿no? Llega y tendremos acá la tubería principal, la que está en dos líneas, ¿cierto? Esta sería pues la convencional, ¿no? Porque la tubería principal, las líneas de color roja son las secundarias y los puntos negros, o en negro son las válvulas de corte de servicio. Eventualmente si una tubería se rompiese aquí, entonces habría que cerrar esta válvula, esta válvula, esta válvula, esta válvula, esta válvula, con lo cual la población mantiene aún su servicio, pero hay un sector que deja de trabajar, ¿no? Hasta que se logre la reparación. Ubicación de la falla y reparación. Esta sería entonces con red secundaria tipo convencional. La red secundaria también se puede colocar en dos planos, ¿no? Tipo norma brasileña, como vemos aquí. Entonces ya sabemos que si hay una falla en la tubería, se corta, el servicio entonces se va a interrumpir. En esa tubería. El resto sigue trabajando, ¿no? Pueden hacerse combinaciones, por ejemplo aquí, red secundaria, pero tipo en dos bloques y convencional, ¿no? Aquí ubicamos la línea de aducción. Esta sería la tubería principal. La tubería principal es la de color verde. Y en la tubería principal se ha colocado interiormente una red secundaria, como dice aquí, ¿no? Esta es la tubería en rojo, es la red secundaria. Y tipo convencional. Igual también se puede hacer una variante de la red secundaria. Nuevamente tengo aquí mi tubería de aducción, mi tubería principal. Mi tubería principal. Y de la tubería principal voy a desprender una red secundaria, pero que trabaje en dos bloques, tal como vemos aquí. Bien, ¿cuál es la ventaja de usar convencional y en dos bloques? ¿Y cómo combinarlo? Tiene dos aspectos. Una parte en lo que corresponde a la construcción, otra que corresponde a la revisión y otra parte que corresponde al mantenimiento. Aquí vamos a hacer las principales ventajas. A nivel de proyecto, la distribución, en el caso de bloques, el sistema en bloques y en dos planos, simplifica el proceso constructivo, ¿no? Y es evidente, si retrocedemos aquí, este es en bloques, en dos planos, y es muy fácil, ¿no? Porque podemos trabajar en paralelo, en el sentido de que podemos trabajar la tubería principal, y están instalando la tubería secundaria interior. Y después por las calles, ir colocando estas tuberías, las tuberías de relleno. Como no tienen que encontrarse en la esquina, bastará pues con empezar a excavar, ¿no? Colocar la tubería, excavar, colocar la tubería, lo cual ayuda mucho en el trabajo de la planificación. Vamos colocando las tuberías, porque no necesitan el empate interior, y es más fácil el avance. El cálculo hidráulico es más preciso, ¿no? Porque lo efectuamos sobre las tuberías principales.
menor tiempo de horas hombre porque el trabajo se reduce y la revisión del proyecto también es mucho más sencilla. Y en la parte operativa, en la etapa de construcción, menor tiempo en la instalación de las tuberías secundarias y lo que demora mucho es la prueba hidráulica, muy semejante a como se hizo en la línea de conducción por gravedad. ¿Se acuerdan que se colocaba un balde a presión? Se expulsaba el aire y se inyectaba, hacía ingresar agua hasta una determinada presión, ¿no? Para poder observar, manteniendo un número de horas, 2 horas, digamos, ¿no? De una determinada presión de prueba, no debería haber fuga por las paredes de la tubería, tampoco debería haber fuga en las uniones de las tuberías, ni en aquellas zonas donde la tubería entrega a cámaras, a tanques o válvulas de rompepresión, ¿no? Entonces, no podemos tapar, ¿ya? Si no tenemos la autorización del supervisor, porque si no, la valorización no va a poder ser efectiva. El supervisor tiene que aprobar que las fugas no existan o que, habiéndose detectado, se puedan reparar. En ese momento, el supervisor nos ordena que podemos tapar la zanja, ¿no? Y las valorizaciones son, pues, por zanja tapada, ¿no? Tantas cuadros, tantos metros, se va cobrando de acuerdo. Y decíamos, para el efecto de operación y mantenimiento, que es también muy importante, el número de válvulas son una cantidad menor, son fáciles entonces de controlar y mantener, ¿no? Entonces se puede hacer sectores, zonas de determinada presión, lo que se conoce como distritos hidroneumáticos, ¿no? Es decir, una red interior, una red secundaria, a una determinada presión, la red que está al costado, que no está conectada, ¿no? No están conectadas porque está la tubería principal, ¿no? Tiene otra presión. Y entonces es fácil controlar las pérdidas, sobre todo en la noche. Eventualmente, si hay que hacer el retiro y reposición de tubería, esto favorece mucho el trabajo, ¿no? Es menor, es más sencillo hacer una sustitución de redes de este tipo, ¿no? Y por lo mismo que tenemos distritos hidroneumáticos, es decir, zonas con presión conocida, controlada, las fugas también, como dice aquí, podemos permitir establecer programas de reducción de fugas. ¿Qué significa? ¿No? Que hasta las 6 de la tarde tenemos las llaves abiertas, ¿no? Porque tenemos una gran demanda. 6 de la tarde, sabemos 7 de la noche, cae la demanda en la zona, entonces podemos empezar a cerrar las llaves, ¿no? O completamente o parcialmente. Entonces esto reduce la pérdida, ¿no? Entonces es importante tener estas ideas en lo que es la distribución de los tipos de tuberías, ¿no? Entre principales y secundarias. Ahora hay que hacer un comentario sobre la calidad del agua. El reservorio y la tubería sabemos que están comunicados y es muy importante que reconozcamos esa importante relación, ¿no? Esa relación relevante. El reservorio suministra el agua a la red, compensando la diferencia que hay entre la oferta y la demanda. Y su segundo trabajo hidráulico importante es suministrar presión. En la red, recordar que se colocan válvulas con cámaras rompepresión. Hay algunas que se están simplificando mucho, que pueden realizarse en plástico, como usted puede ver en este artículo, ¿no? Sobre todo para el caso rural. Igualmente hay válvulas de aire, como el que vemos aquí, de 2 pulgadas,
en la que se está expulsando en la red el aire, ¿no? En zona de válvula. Los planos, ya les había comentado, son de 3 tipos. Un plano en planta, donde se aprecia el tamaño de la red, los diámetros y lo demás. Un tamaño en detalle, ¿no?, de la zona del trabajo. Y finalmente, un plano de cortes, donde se puede apreciar la ubicación relativa de la línea de agua en la calle, en la sección de la calle, con respecto también a la tubería del alcantarillado. Decíamos, con respecto al agua, como quiera que está conectada la red al reservorio, si el agua no se renueva continuamente, la red cambia de sabor, ¿no?, y también de color, tiene un color terroso aquí, ¿no? Y es producto de ciertos microorganismos y levaduras y hongos, ¿no?, que hacen, ¿no?, que el agua cambie de color, ¿no? Entonces, si se coloca cloro en la proporción de 1/10 de miligramo por litro a 0.5 miligramos por litro hasta 0.7, ¿no?, miligramos por litro, se le van a eliminar este tipo de microorganismos, ¿no?, las clorominas, y también se va a reducir la actividad biológica de las bacterias, ¿no?, y levaduras. ¿Sí? Recordar que el agua que se proporciona es un agua libre de bacterias, es un agua potable, ¿no? Potable significa que es para consumo humano. No será completamente, no es el agua pura del laboratorio, ¿no?, el cual tiene una transparencia determinada, ¿no?, es insípida, incolor, inoloro, lo que sabemos del agua pura, ¿no? Esa agua no podemos suministrar al usuario, sería demasiado costosa. Pero hay un rango de agua potable establecido por los límites físicos, químicos y bacteriológicos que caracteriza un agua potable, reiteramos, y que suministramos al usuario. El capítulo de potabilización de agua y diseño de filtros se ve ya en la penúltima clase. Bien, estas son las bacterias, ¿no?, microorganismos, algas en este caso, ¿no?, que viven en el cuerpo de agua, ¿no? El agua no se renueva continuamente, el proceso de aireación elimina también bacterias, es decir, si nuestro reservorio está sobredimensionado, se corre peligro de que el agua se empiece a descomponer. Igualmente, no es posible colocar cloro, ¿no?, más allá de lo que estamos indicando, en 0.7 miligramos, 0.5, 0.7 miligramos por litro, ¿no?, porque también cambia el sabor, ¿no?, cambia el sabor del agua y el usuario. Uno de los parámetros, recuerden, para el consumo del agua es la temperatura. Recuerden ustedes, el segundo parámetro es la condición económica del usuario. La tercera es el sabor del agua. La cuarta condición es si hay control, ¿no? Entonces, si hay medidor. Si hay medidor, hay una facturación de acuerdo a lo que se consume. El medidor a veces está malogrado y salen facturas, pues, que lo que el usuario paga 50, 70 soles, 80 soles al mes, termina pagando 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 soles, ¿no? Y la clásica respuesta del proveedor es que pague primero y arreglamos después. Entonces ahí es donde se entrampa. Es porque el medidor se malogra. Entonces en esos casos hay un exceso de consumo de agua, ¿no? Cuando el medidor, no hay medidor, pero cuando hay medidor, el usuario se cuida, ¿no? Y el quinto parámetro, recordarán ustedes, bueno, la administración, tanto de producción como la distribución del agua, llega, ¿no?, el costo en una facturita que incluye agua y alcantarillado. Allí también están, ¿no?, los sueldos de la gerencia, ¿no?, y los sueldos del personal técnico y los obreros. Todo llega en un solo documento, ¿no?
Pues, muy bien, entonces, bueno, las enfermedades que se pueden generar, que son transmitidas por el agua, es el cólera, tifoidea, ¿no? Hepatitis, enfermedades gastrointestinales, ¿no? Enfermedades causadas por agentes infecciosos diseminadas por contacto o por beber el agua. Enfermedades causadas por falta de agua, ¿no? La conjuntivitis, verano, la presencia de salmonelas en la comida también, y finalmente el otro extremo, la lepra, ¿no? Es por falta de agua. ¿Dónde se presenta mucha lepra? En los países que tienen una temperatura muy alta y viven en una zona desértica, ¿no? En Arabia, por ejemplo, ¿no? Y textos como la Biblia recogen esta característica. También se presenta, por supuesto, en la selva, ¿no? Enfermedades causadas por insectos que viven cerca del agua, ¿no? El dengue, por ejemplo, es un mosquito que transmite esta enfermedad y que causa estragos, al menos en nuestra población. La fiebre amarilla, la malaria, ¿no? El dengue es preocupante. Se creía ya en Perú libre, solamente quedaba en algunas zonas, en parte de la selva, pero hay una variante que se ha vuelto muy resistente y que incluso ya está presente en Lima, ¿no? Y finalmente, cuando consumimos algún alimento que aloja, cuyos huéspedes también pueden haberse, los peces pueden haberse contaminado, ¿no? Por ejemplo, por comer peces, pescados, ¿no? O plantas, crustáceos, ¿no? Digamos camarones, mariscos, de este tipo. Si el agua tiene esa contaminación, lo va a adquirir el usuario. Por eso es importante tener que desinfectar el agua, darle un tratamiento de desinfección. Pero el hecho de que nos excedamos también en la desinfección trae problemas, ¿no?, a la salud. No hacemos desinfección, tenemos problemas. Hacemos demasiado, también tenemos problemas. Lo veremos en su momento cuando veamos la potabilización de agua, ¿no? El marco legal de calidad del agua tiene sus leyes, que lo veremos, como decíamos, en su momento. Recordar solamente que lo clasifica en 6 tipos de agua, y los que interesan, sobre todo para consumo humano, es el agua tipo 1, el agua tipo 2, mientras que el agua tipo 3 es para riegos vegetales y bebidas para animales, ¿no? Entonces el tipo 1, el tipo 2 es el que nos preocupa en el uso cuando hagamos abastecimiento, ¿no? Suministro de agua. La localización de las fugas de agua se realiza mediante estas correladoras acústicas, ¿no? Imaginemos una tubería enterrada, ¿no?, en funcionamiento a lo largo de Havish, y se detecta una caída de presión en la tubería. Entonces tratamos de buscar dónde es la fuga. Entonces, con este equipo que recibe el nombre de correladora acústica, digamos, a la altura de la Tupac Amaru, ¿no?, en la UNI, Tupac Amaru, y nos podemos ir hasta la Panamericana Norte, siempre en la dirección de Havish, ¿no? Havish con Tupac Amaru y Panamericana Norte con Tupac Amaru, y se puede hacer correr este equipo, ¿no? Este equipo se desplaza siguiendo la dirección, más o menos la dirección de la tubería, y se encuentra dónde es la fuga. Es una laptop, una computadora donde está el software, unas señales de radio, ¿no?, y unos equipos que van detectando la fuga del agua, ¿no? Entonces, una vez que detectamos la fuga del agua, podemos proceder a cortar en los extremos con las válvulas de corte, aislar la tubería y empezar a excavar donde el equipo
ha identificado la rotura para dar paso a la reparación. Bien. ¿Cómo es que se optimizan las redes hidráulicas? Hay tres procesos, ¿no? Tres etapas muy bien marcadas, entre las más conocidas. La que corresponde a algoritmos genéticos, la que corresponde a lógica difusa y la que se realiza también por redes neuronales. Y a veces se hace combinación de métodos, ¿no? Es decir, podemos usar lógica difusa más otro método de optimización. Podemos usar algoritmo genético más algún otro método de optimización, lo cual busca pues simular el funcionamiento hidráulico de la red, pero encontrando la red de menor costo. Cuando hemos visto en mecánica de fluidos 2 los algoritmos genéticos, justamente para el caso de esta red que estamos mostrando aquí, se encontró pues que el número de posibilidades era muy alto, ¿no? De poder trabajar. Pero, ¿no? Si usamos la técnica de algoritmos genéticos, era posible obtener un número de soluciones, era posible calcular y encontrar la mejor solución, ¿no? Entonces, tengamos la idea de lo que estamos conversando, ¿no? Las técnicas de optimización. A los que debemos agregar las técnicas de el cálculo del diámetro equivalente o la longitud equivalente. Esta es la vista de una red de distribución con una línea de aducción y un reservorio de cabecera. Deseamos, ¿no?, obtener que la red cumpla las condiciones técnicas, ya sabemos cuáles son, de velocidad y presión, y también deseamos que el costo de la red sea mínimo, ¿no? Entonces tenemos una condición hidráulica que cumplir y una condición económica que cumplir. No se puede sacrificar la condición hidráulica, ¿no? Pues no, la red no funciona o no estaría de acuerdo al reglamento y no sería aprobada. Muy bien, aunque esto ya lo hemos visto de manera de recuento. Las redes son pues abiertas, cerradas o mixtas. Y se pueden analizar, ¿no?, en la primera etapa usando la ecuación de continuidad, que vendría a ser la ecuación del nudo, la ecuación de conservación de la energía, que en el caso de redes se llama ecuaciones de circuito, ¿no? Sumatoria de pérdida de carga, ¿no?, circuito igual a 0. Y finalmente, siendo la incógnita el caudal y la pérdida de carga en la tubería, necesitamos la ecuación de cantidad de movimiento. Y entonces existe una ecuación que relaciona la pérdida con R por Q a la N, dependiendo si es la ecuación de Hazen y Williams, si es de Darcy-Weisbach, en fin. Estas son las ecuaciones que debemos emplear. ¿Qué técnicas se han desarrollado para el análisis, ¿no?, en la que se conoce el diámetro acá decimos, estamos hablando de análisis. Entonces, en el análisis se conoce el diámetro, la longitud, el valor de C o la rugosidad absoluta, ¿no?, y también el caudal, la demanda, ¿no? ¿Y qué es lo que calculamos? El caudal y la pérdida en la tubería. ¿Qué método se ha visto en su momento? El método más conocido
Es el método de Hardy-Cross propuesto en el año de 1936, que es la ecuación que ustedes recordarán. Después tenemos el método de Cornish, el método de McIlroy, que utiliza las ecuaciones de Newton-Raphson. Después tenemos el método de la teoría lineal, del álgebra lineal. Estamos ya en la década del 70. Y la formulación de los problemas en aquella época, tanto en el campo de las estructuras como en el campo de la hidráulica, ya sea del medio continuo o en el caso de redes, la idea es discretizar las ecuaciones y concentrar los efectos en los nudos. Esa concentración de efectos en los nudos permite armar matrices, ¿no?, que podamos resolver. Y, por ejemplo, hoy día somos usuarios, ¿no?, por ejemplo, del programa SAP 90, ¿no?, o su variante aplicada a edificaciones sería ETAPS. Imaginemos lo siguiente, ¿no?, un simple edificio de 3 pisos que tiene sus cargas distribuidas en cada nivel y tiene también sus cargas horizontales o cargas de sismo aplicados sobre esto. Entonces, ¿cómo resolver este problema? Ustedes ya lo han visto en estructura, ¿no? La idea es concentrar los efectos en los nudos, ¿no? Concentrar los efectos en los nudos, ¿no? Lo cual finalmente permite armar una matriz, ¿no?, una matriz en la que las incógnitas vienen a ser las fuerzas, ¿no?, las fuerzas y los momentos, ¿no es cierto? Y se tiene que resolver, por supuesto, en el campo matricial. Uno de los programas más utilizados es el MATLAB. ¿Usted recordará? MATLAB. ¿Y qué es lo que hace el MATLAB? Como su nombre lo indica, es un laboratorio de matrices. En buena cuenta, son técnicas para resolver la matriz. Es decir, por el método de elasticidad, nosotros podemos concentrar las fuerzas en los nudos, discretizamos, digamos, y las ecuaciones de energía, en su momento, nos permitirán formular las ecuaciones en los nudos, ¿no? Entonces las incógnitas se trasladan a los nudos y nosotros podemos, ¿no?, mediante una matriz, resolver esta ecuación. Igual camino siguieron la hidráulica del medio continuo, digamos, flujos en canales, en curvas, como fuere. Igualmente los dividimos, los discretizamos en buena cuenta, y por alguna técnica de elementos finitos, volúmenes finitos, o incluso diferencias finitas, terminamos en ecuaciones que terminan en matrices, ¿no? Y una vez que entregamos en matriz, ya ese no es nuestro problema, porque hay otro paquete grande, como MATLAB, ¿no?, que resuelven esas matrices. En la red es similar, ¿no? Te recordarán, el método del álgebra lineal consiste en concentrar, ¿no?, los caudales, las incógnitas en los nudos y resolver. Y a plenitud, en el método de gradiente hidráulico, es lo que hemos visto ya a partir del año 80, incorporado en los programas como EPANET y WaterCAD. Entonces, es la explicación por la cual existe, pues, tanto interés en resolver las matrices, ¿no? Porque previamente transformábamos, adecuábamos las ecuaciones a esta forma. Bien, ¿cómo se enfrenta el análisis? Que también ya lo hemos visto, ¿no? De dos formas, ¿no? Primero debemos ver si es una red cerrada. En este caso tenemos, aquí estamos, análisis estamos optimizando ya. Es decir, aquí no conocemos
el diámetro y deseamos calcular entonces las condiciones que van a hacer posible ese cálculo, ¿no? Bien, entonces tenemos aquí el método de longitud equivalente, Thom, Raman, Davis-Sarkar, el concepto de diámetro equivalente. Adicionalmente, los que le había comentado, los algoritmos genéticos, redes neuronales, lógica difusa. Y cuando se trata de redes abiertas, tenemos una opción, ¿no? Usar los conceptos IO, investigación de operaciones, o en su defecto el concepto del Dr. Ipaiwu, que es muy simple, ¿no? Entre los extremos colocar en el punto medio, descender el 10% o el 15% de la pérdida en el tramo, ¿no? Y a ese punto que ubicamos tratamos de, cambiando el diámetro, pasar por cerca de ese punto. Bien, bueno, todo esto es un paquete, todo esto es una visión integrada, de lo que se debe trabajar. Haremos una presentación de estos métodos de longitud, estos métodos previos, ¿no? Recordar que para hacer el diseño no conocemos el diámetro. Y una alternativa es tener un diámetro aproximado y hacer el cálculo, ¿no? O la otra es que el programa directamente calcule ese diámetro. Bien, entonces cuando usamos esas técnicas, la idea siempre es lograr que se pueda obtener una red que hidráulicamente trabaje y que tenga el menor costo. Bien, veamos estos métodos que son muy sencillos. El método de Thom, ¿no? Ojo lo que estamos revisando, ¿eh? Esta es esta zona. El método de Thom y colaboradores utiliza la ecuación de Hansen y Wheeler. Se puede usar la ecuación de Darcy-Weisbach también, pero es más fácil con la ecuación de Hansen y Wheeler porque no necesitamos iterar. Y además, con la primera aproximación, o las aproximaciones que se dan, después se logra muy buena precisión, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste? Básicamente, ¿no? Digamos que esta es la tubería de la red. Esta es la tubería en blanco, es la red, y la línea punteada en rojo es la pérdida de la energía, la línea de gradiente hidráulico. Entonces, esta tubería transporta un caudal Q, tiene una determinada longitud, y por supuesto, ¿no?, un diámetro que no conozco, y tiene una calidad de pared C que vamos a asignar, ¿no? PVC, hierro galvanizado, en fin. Podemos asignar. Y también conocemos la pérdida de carga. Estas cuatro variables están relacionadas en la ecuación 1. ¿Y qué es lo que deseamos, ¿no? Colocar una tubería. Recuerden, el costo de la red, cuando vimos la función de costo, es factor es igual al producto el costo de la red es igual a un coeficiente que llamaremos C, bueno, o K, pues, ¿no?, que depende de L y depende de Q a la 1 a la 0, bueno, le va a un exponente, ¿no? Un exponente alfa que era menor que 1. Muy bien, entonces, cuando nosotros observamos la red, y imaginemos que la red que está abrazando, ¿no? Aquí adentro tenemos una serie de manzanas, estamos viendo en planta. Entonces nosotros observamos y al apreciar el costo, decimos el costo, ¿no?, depende de la longitud, ¿no? Acá está mi red, tiene una cierta longitud.
pero yo estoy buscando un modelo en el cual el costo sea menor y la longitud no es una variable que podríamos achicar, porque esta distancia entre calles no la podemos manejar. Pero sí podemos manejar la idea del caudal. Y el caudal está ligado con estas variables. Entonces la idea que planteó el profesor Anabel Tong es la siguiente, ¿no? Vamos a reemplazar una tubería que conduzca el mismo caudal. Pero la tubería que vamos a reemplazar en toda la red para hacer uniforme, la pérdida, es una tubería de, digamos, de 8 pulgadas. Vamos también a su vez a darle una cierta rugosidad, ¿no?, a la tubería que vamos a modelar de 100, ¿no? 100 raíz cuadrada de pies sobre segundo, ¿no? Y entonces esta longitud que vamos a obtener en esta tubería es una longitud que llamaremos, bueno, y produce por supuesto la misma pérdida, pero la longitud que vamos a usar aquí es una longitud equivalente. ¿Cuál es la idea del profesor Tong? Es que al hacer el cambio de esta red por este acá, por ejemplo, la red original no conozco el diámetro, ¿no? Pero en la que voy a modelar, sí conozco el diámetro, ¿no? Es 8 pulgadas. En la inicial es un material que yo voy a escoger. Inicialmente puedo tenerla o no, pero lo que vamos a hacer es construir una red en la que la longitud equivalente, ¿no?, cada tubería produce la misma pérdida, ¿no? Es decir, esta tubería transporta un caudal Q, esta tubería de aquí deformada también transporta un caudal Q. Si en ese tramo se produce una pérdida H, en esta tubería deformada también se produce una pérdida H. Pero esta tubería tendría pues un diámetro de 8 pulgadas y una rugosidad de 100. Al hacer este cambio, ya no es la red que imaginamos inicialmente, ¿no?, como si la ciudad fuese cuadradita, también la tendríamos como una retícula, sino que la red se deforma. La red se deforma. En algunos lados será más largo, ¿no?, y en otros será más corta. ¿Pero qué lado? ¿Qué longitud? Lo que hemos llamado longitud equivalente. Bien, aquí lo que está haciendo entonces es un modelo hidráulico, ¿no? Es decir, un modelo hidráulico es igual a aquel sistema hidráulico es igual a aquel que, transportando el mismo caudal, produce la misma pérdida. Entonces, estos sistemas son hidráulicos equivalentes. Aprovechando esta analogía que lo vimos en el capítulo 4 de pérdida de cargas en tuberías, ¿no? Pero la idea es muy simple. Si usted quiere leer, revisen su capítulo de mecánica de fluidos 2. El sistema hidráulico equivalente tiene esa condición. Transporta el mismo caudal y produce la misma pérdida de carga, ¿no? Eso significa que la pérdida es la misma y habrá que considerar, pues, en vez de L, la longitud equivalente, en vez de C, pues, será 8, perdón, el diámetro es 8, en vez de C será 100. Igualamos las pérdidas y puedo despejar la longitud equivalente, ¿no? La longitud equivalente entonces depende de la longitud de la tubería, que sí conozco, ¿no? Depende de estas otras variables, ¿no?, y del C que uno puede asignar, y también depende del valor de D. El diámetro es lo que no conozco, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿No? Que la pérdida será entonces en ambos sistemas igual a 0.014 la longitud equivalente por el caudal a 1,80, la elevada al exponente 1,85, ¿no? Bien, el caudal es el mismo que transporta la tubería y la pérdida también. Muy bien, entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, bueno, si supongo que el sistema está compuesto, en este caso, se considera que está compuesto por longitudes equivalentes, cuando trabajamos la red, ¿no?, decimos nosotros, sumatoria de pérdidas de carga alrededor de un circuito es igual a 0.
Pero en la red equivalente, en la real, ¿no? En la equivalente lo que plantea Tom es decir, bueno, que la sumatoria de los costos de la tubería que forman un circuito, ¿no?, de longitud equivalente es igual a 0. Es decir, tiende a un mínimo, ¿no? Y si se llega a cumplir, estaríamos con el costo, o hemos alcanzado el costo mínimo. Bien, veamos cómo se deduce la ecuación. Y acá podemos despejar finalmente la longitud equivalente, ¿no? Y si suponemos que la longitud equivalente es igual a un mínimo, en este caso igual a 0, habremos obtenido el costo mínimo, ¿no? Porque entendemos que en la red del modelo, la longitud es la longitud equivalente, y el menor recorrido que hagamos dentro del circuito me dará indirectamente un costo menor. Muy bien, entonces, la longitud equivalente entonces será una función del caudal. Esta función, como ya sabemos, al igual cuando hicimos el método de Hardy-Cross, ¿no? Cuando hacíamos el método de Hardy-Cross, ¿no?, la sumatoria de pérdidas, ¿no?, es una función, ¿no?, es una función de los caudales, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Caudal 1, caudal 2, hasta caudal sub T tuberías que forman la red, ¿no? Aquí se maneja algo similar. Es una función del caudal. Como no tiene solución, ¿ya?, como no tiene solución, vamos a tratar de ahora introducir aquí la ecuación, ¿no?, la ecuación de pérdida en función del caudal, ¿no? Y la ecuación 5, ¿no?, es una ecuación exacta, pero esta ecuación 6 no es una ecuación exacta. ¿Por qué no es una ecuación exacta? Porque no conocemos las variables. ¿Qué es lo que hacemos? ¿No? Lo que se hace es, igual recuerden cuando hacíamos un cross, ¿no? Decíamos que encontrábamos una función g en la cual el caudal 1 más el delta de Q, factor de corrección del circuito, ¿no?, coma, el Q2, ¿no?, más el delta de Q hasta llegar al Q sub T tubería, más el delta de Q, recordad que el delta de Q del circuito es el mismo, decíamos que esto era igual a 0. Cuando estas ecuaciones, cuando hablábamos del método de Cross, eran ciertas, cuando la delta de Q era igual a 0. Es decir, ya no hacíamos corrección, habíamos encontrado la solución. Igual se aplica aquí, ¿no? Desarrollamos entonces, tendríamos una función, ¿no?, que depende de delta de Q, y vamos a desarrollar, ¿no? En el caso anterior nosotros usamos la expansión, el binomio de Newton, cuando realizamos cross. Aquí lo que vamos a aplicar es la expansión de una serie de Taylor, ¿no?, en la que la función más la derivada de la función con respecto al caudal en la tubería, ¿no?, la suma multiplicado por delta de Q es igual a 0. Entonces, sí, esta sería la ecuación entonces para cualquier tubería. La función con respecto al caudal en la tubería 1, obtengo menos 1.85, la longitud equivalente de la tubería 1 o I, ¿no?, entre el caudal que lleva U sub I. Esto podemos reemplazar en la ecuación que hemos visto hace unos minutos, pero la función de Q no es otra cosa que la sumatoria de las longitudes equivalentes, y lo que tengo aquí es, se puede factorizar. Finalmente me queda esta expresión, ¿no? Lo que nosotros, al igual que en el método de Hardy-Cross, lo que buscamos es delta de Q. Despejamos delta de Q y me dice que es igual a la sumatoria de las longitudes equivalentes dividida entre 1.85, la longitud equivalente entre Q, la longitud equivalente relativa al caudal, la sumatoria, ¿no es cierto?
y cuando f es la solución, ¿no? Cuando f es igual a 0, ¿no? F será igual a 0, la función es igual a 0, ¿no? Cuando delta de q sea igual a 0. Y para que delta de q sea igual a 0, el numerador de esta ecuación número 11 debe ser igual a 0. En otras palabras, la sumatoria de las longitudes equivalentes debe ser igual a 0. Ocurre lo que ocurre, se repite lo que expresaba el método de Cross, ¿no? Que la ecuación 1 arranca con esta ecuación, ¿no? Que la sumatoria de longitudes equivalentes alrededor de un circuito es igual a 0. ¿No? Se hace todo el desarrollo y se llega finalmente a la misma ecuación. Entonces tenemos una ecuación que tiene 3 características, que es recursiva, que es estable numéricamente y que converge asegurando el principio hidrostático, ¿no? El principio de conservación de la energía. Por lo tanto, la solución que vamos a obtener es una solución única. Bueno, es la teoría. Una vez que hemos calculado, ¿no? Calculado la longitud equivalente, aprovechando esta ecuación, podemos obtener el diámetro, ¿no? La longitud. Nuestro objetivo es cuál es la longitud en el modelo deformado, la longitud equivalente sería el número 1, la número 2, la 3, la 4, dentro de este circuito. En este caso habría la sumatoria de las longitudes equivalentes, su i, ¿no? Desde que i vale 1 para este circuito a 4 es igual a 0. Entonces, ya hemos encontrado cuánto vale el L1, la longitud equivalente para la tubería 1, para la número 2, la 3 y así, para todas las tuberías. Entonces, al haber considerado esto, ya este dato se conoce, la longitud real del plano se conoce, el proyectista dirá, pues usaré HDP, usaré hierro galvanizado, en fin, ¿no? Lo cierto es que podemos obtener el diámetro. Y este diámetro que obtenemos es un diámetro que tiene el menor costo. Rápidamente, el ejemplo. Usted puede apreciar aquí una vista en planta, nudo 1, nudo 2, nudo 3, nudo 4, por cada caudal se abastece mediante un reservorio que tiene 100 metros de carga, y las tuberías de 0 a 1, por ejemplo, tienen una longitud en kilómetros de 30 metros, ¿no? Porque vamos a usar la ecuación de Hazen y Will, ¿no? La tubería 1-2 está de acá, mide 600 metros, ¿ok? Y deseamos utilizar, por ejemplo, en este caso, PVC, ¿no? ¿Y qué diámetro vamos a colocar en la tubería? ¿No? Esa es la pregunta que tenemos que responder. Y deseamos que ese diámetro sea el menor. Conociendo que los caudales en los nudos son los que aparecen aquí, ¿no? Por la tubería 1, o el nudo 1, 15 litros y así sucesivamente. Muy bien. Los nudos tienen una cota topográfica, en este caso, de 70 metros, ¿no? Entonces, la menor, cuando yo quiera medir aquí la cota, bueno, yo tengo la cota del terreno, es 70 metros, ¿verdad? El Z del terreno es 70 metros, y cuando el agua se eleva, ¿no? Hay una cota piezométrica, y lo mínimo que pedimos aquí es de 10 a 15 metros, ¿no? En este caso está estableciéndose para que funcione el sistema adecuadamente, que la cota piezométrica en cada nudo sea 15 metros. Y debemos encontrar entonces, como lo indicamos en este cuadrito, cuál es el diámetro que vamos a emplear, ¿no? Entonces, el plano se acostumbra a dibujarlo en planta a escala. En planta, en un CAD, si gustan, lo dibujamos en la escala real, ¿no? Lo estamos viendo desde una parte muy alejada de la Tierra, y esto se vería así, ¿no? Y entonces vamos a suponer, nosotros conocemos el nudo 1. ¿Por qué conocemos el nudo 1? Yo conozco
yo conozco la cuota pisométrica, conozco el caudal total, ¿no? ¿Cuál es el caudal total? Será pues 15 más 30 más 60 más 15, ¿no? Ese es el caudal que viene por aquí. Yo conozco el caudal total. Y puedo asignarle una pérdida de carga para tener una determinada presión aquí, ¿no? En este nudo. Entonces, le voy a asignar en el nudo 1 una cota pisométrica de 95 metros, es decir, de 100 metros, para llegar acá voy a perder 5 metros. ¿Ya? Y entonces, como estoy pidiendo 15 metros por debajo, bueno, 85 metros es el nivel del piso, más 15 metros sería 95, 95 al reservorio sería 5 metros de pérdida. Muy bien, entonces yo puedo suponer ese valor de entrada, y aquí ya lo tengo, ¿no? Y tengo los nudos 2, 3 y 4. Pero yo conozco cuánto vale el nudo 3. El nudo 3 vale también 85 metros. A ver, la cota, ¿no? La cota del nudo 3. La cota del nudo 3 es 70 metros. Un ratito, un minuto, vamos a ver acá. Acá está indicado, ¿no? La cota topográfica en todos los nudos es 80 metros. 70 metros, perdón. Muy bien, entonces conozco el nudo 1, el nudo 3, en todos los nudos conozco 70 metros, ¿no? 70 metros, pero es Z, más P entre gamma, ¿no? 70, vamos a poner acá, más P entre gamma vale 15, este es igual a 85 metros. O sea, la menor cota piezométrica la voy a tener aquí en el nudo 3. La mayor es por donde está entrando, está conectada al reservorio. Entonces, siempre trabajando en planta, yo puedo pensar en una línea, en un gradiente hidráulico que comunique en línea recta entre el punto 1 y el nudo 3. De esta forma, ¿no? Entonces, entre el nudo 3, que tiene en este caso 85 metros de cota piezométrica, y el nudo 1, que tiene una cota piezométrica de 95 metros, estos son normales a esta línea que he dibujado. Entonces, entre 95 y 85, la línea piezométrica de 90 se encontrará por acá. A ver, ¿cómo se obtiene 85? Aquí le está explicando. ¿Cómo se obtuvo 95? Aquí también se está explicando. Bien, decíamos la cota piezométrica entre 95 y 85, el promedio sería 90, se encontraría por aquí. Muy bien, entonces, ahora yo no conozco cuánto vale la cuota piezométrica en 2 ni en 1, pero puedo asignarle un valor, ¿no? Que puedo leer, porque entre 90 y 85, esto puede ser 84, o 85 sería muy cercano, ¿no? Puede ser 84 metros. Y aquí, entre 90 y 95, este nudo puede ser 90 y el promedio sería pues 92 y medio a 93, y aquí sería pues, perdón, 86, 87, ¿no? 87 y medio, no sería 88. Son primeras aproximaciones, entonces uno le asigna. Aquí le hemos asignado 87 metros, lo que significa entonces que si bajo los 15 metros de P entre gamma, a 70 metros sería 17, ¿no? Cumple con el mínimo que estamos pidiendo, 15 metros. Y aquí en 84 le asignaremos una cuota piezométrica de 92, que está entre 90 y 95. Como es 70 metros del terreno, sería 22 metros la carga hidráulica, también que es mayor que 15, ¿no? ¿Correcto? ¿Okay? Muy bien, entonces, al haber dado estos valores, yo ya conozco las pérdidas de energía, ¿no? Si yo miro, porque lo estoy mirando en planta, ¿no? Pero si yo lo viese así, entre 95 y 87 hay 8 metros de pérdida de carga, ¿no? Entre el punto 2 y el punto 3, entre 87 y 85, aquí habría 2 metros de pérdida, ¿no?
entre el punto 4, que es 92 cota piezométrica, menos 85, aquí sería 7 metros. Y entre 95 y 92, aquí sería 3 metros, ¿no?, de pérdida, ¿no? Noten cómo se ha logrado obtener las cargas piezométricas, ¿no? Y ahora lo que tendríamos que hacer es resolver una red muy similar a la que se hizo en Hardy-Cross, ¿no? En Hardy-Cross, esto lo vamos a tabular, ¿no? Aquí asignaremos un caudal, 70 litros, bueno, si está entrando en total 105, quiere decir 35 va por este lado, hacemos la distribución, ¿no?, y construimos, en este caso tenemos un solo circuito, la tubería 1, 2, 3, 4, las longitudes que conocemos, los valores que hemos dado, que se pueden dar en adelante, ¿no?, a la tubería, la pérdida de carga que hemos obtenido con la cota piezométrica, y este es el caudal que se da. El signo es igual como se hizo en Hardy-Cross, signo positivo horario, ¿no? Quiere decir que 70 será positivo, 40 positivo, 20 es negativo y 35 litros será negativo. Aquí usted está apreciando. 20 y 35 negativo. La longitud equivalente utiliza usted la fórmula 4 y obtiene esta ecuación, manteniendo, al igual como se hizo en Cross, la calidad, ¿no?, la calidad del signo. Si el caudal es negativo, la longitud equivalente se está comportando como una pérdida, es negativo. Bien, si sumo las longitudes equivalentes, tengo menos 1,81. Es buena cuenta este valor de acá, ¿no? La sumatoria de las longitudes equivalentes es este valor. Y L entre Q siempre va a ser un valor positivo, y la sumatoria es este valor que tengo aquí. Con lo que aplico la ecuación 11 y obtengo el factor de corrección 8 menos 8.96. Para la segunda iteración ya sabemos, ¿no? 70 menos 8.96, 61. 40 menos 8.96, 31. Menos 20 menos 8, menos 28. Menos 35 menos 8, menos 43, ¿no? Y nuevamente hacemos el cálculo de longitud equivalente, ya sabemos cuál es la fórmula número 4. Hacemos el cálculo y volvemos a repetir. Es evidente que haciéndole una hoja de cálculo, ¿no?, lograremos más rápido la convergencia, ¿no? ¿En qué es lo que buscamos? Sabemos que buscamos la ecuación que dice que la sumatoria de las longitudes equivalentes, ¿no?, debería ser igual a 0. Y al observar, estos valores se están volviendo cada vez más pequeños, ¿no? Y por supuesto, las correcciones, los delta de Q, también cada vez se hacen mucho más pequeños, ¿no? Y aquí hay una corrección prácticamente de 1/100º de litro, ya es demasiado, ¿no? Demasiado. Muy bien, una vez que hemos encontrado en la iteración número 3 este valor, reemplazamos en la fórmula número 2, ¿no?, y podemos obtener el diámetro teórico, ¿no? El diámetro teórico es 7.80, 6.57, 6.95 y 8.17. ¿no? Muy bien. Y la velocidad que se obtiene sería la velocidad teórica, ¿no? Noten ustedes de qué orden desea Richter que eran las velocidades en una tubería óptima, en un circuito formado por tuberías principales, de 1 a 2 metros por segundo, ¿se acuerdan? Bueno, aquí está la demostración de que efectivamente esa es la velocidad. Pero estamos haciendo hincapié que hablamos de diámetro teórico, ¿no? 7.8 pulgadas no existe, tendríamos que reemplazarlo por 8 pulgadas, ¿no? Aquí tendríamos que reemplazar por 6 pulgadas, aunque esto podríamos usar un tramo de 6 y otro 8 pulgadas, aquí 8 pulgadas, ¿no? Pero noten, cuando comenzamos el cálculo no teníamos el diámetro, y ahora sí tenemos el diámetro y en una condición muy ventajosa, ¿no? Y entonces aquí ya tenemos el diámetro con la fórmula 12, y noten lo siguiente, ¿no? Cuando iniciamos el cálculo, era una incógnita este caudal, este diámetro, ¿no? Ahora ya lo tenemos. Este diámetro lo podemos reemplazar por el diámetro teórico, perdón, el teórico por el diámetro comercial,
y hacemos el método de Hardy-Cross, WaterCat, en fin, cualquier programa de esos, ¿no?, que nos permita, ¿no? Ya tenemos aquí la red y lo resolvemos por Hardy-Cross, ¿no?, a reemplazar el diámetro teórico por el diámetro comercial, y ya tenemos, por supuesto, garantizada nuestra solución. Lo que le comentábamos, ¿no?, para tuberías principales o tuberías largas, la velocidad óptima va a estar entre 1 y 2 metros por segundo. En la tabla de Richter, que nos ha servido de inspiración, ¿no? Hay una variante desarrollada por Raman y Raman con respecto al método de Thom, ¿no? Si bien el método de Thom es un método encontrado sobre la idea de instalaciones sanitarias que trabajaban en forma eficiente, pero si bien recoge el concepto de que la sumatoria de pérdidas de longitudes equivalentes debe ser la mínima, o igual a 0, no tiene una demostración matemática en sí, solo se demuestra y se cumple, ¿no? Lo encontraron en la realidad, Anabel y sus colaboradores hicieron esa deducción, ¿no? Pero Raman y Raman hacen esa observación y proponen antes bien la deducción matemática de este procedimiento. Bueno, tenemos la red, los caudales que van por cada una de estas tuberías, y entonces lo que se busca efectivamente es que la longitud equivalente, ¿no?, en el modelo sea la suma la menor, es lo que se busca. Pero, ¿cómo se puede obtener el menor? Las ecuaciones ya las hemos visto, se van a escribir todas las ecuaciones en función de los datos, ¿no?, y lo que se va a hacer es derivar, ¿no? Este sería el costo, ¿no? El costo de la tubería sería la longitud de la tubería en el modelo del tramo 1, del tramo 2, 3, pueden tener 2 tramos, 3 tramos, muchos tramos, ¿no?, pero siempre formando circuitos. Y lo que buscamos es que este costo sea el mínimo. Para que sea el mínimo tenemos que derivar una vez y derivar 2 veces. Es en función de la variable, hay que derivar una vez, derivar la segunda vez y demostrar que existe un mínimo con la segunda derivada, ¿no? Como esto se obtiene con la segunda derivada, se demuestra que es posible obtener, pero ya no la sumatoria de las longitudes equivalentes, sino es la longitud equivalente dividida entre el caudal que transporta la tubería. Muy bien, ese es todo el cambio que hay que hacer en la ecuación, porque aquí se demuestra en la segunda derivada, la ecuación 22, que va a ser entonces un mínimo, ¿no? Bien. Antes voy a ir al detalle. Aquí está la demostración que usted lo puede ver. El paper también lo voy a subir. Y finalmente la ecuación que se va a sobre relajar requiere un delta de Q que debe ser igual a 0. ¿Y cuándo será igual a 0? Cuando el numerador es igual a 0. Condiciones similares al caso anterior. Entonces el diámetro óptimo se obtiene muy similar a la ecuación anterior. Veamos el método, cómo se aplica, el mismo ejemplo. No conocemos el diámetro. Asignamos superficie, presión de entrada, presión de salida. Hasta aquí es igual, ¿no? Asignamos, encontramos las pérdidas, ¿no?, y llevamos esto a un cuadro Excel, por ejemplo, y hasta aquí todo es igual, ¿no? Hasta aquí todo es igual, ¿no? ¿Dónde va a cambiar un poco, no? En que vamos a encontrar, bueno, la longitud L entre Q también la hemos tenido en el caso anterior, ¿no? Necesitamos ahora obtener las L entre Q cuadrado, ¿no?, para poder satisfacer esta ecuación, la ecuación número 30, factor de corrección de caudal para el método de Raman y Raman. El procedimiento es el mismo, o muy similar, digamos, ¿no? Y finalmente se obtiene, ¿no?, un diámetro teórico con las velocidades siempre entre 1 y 2 metros,
Este diámetro teórico lo vamos a reemplazar, ¿no?, por el diámetro comercial y estamos listos para aplicar Cross o WaterCAD o cualquier programa que nosotros incluyamos, ¿no? Pero el tercer método, basado en el concepto de diámetro equivalente, los dos anteriores son de longitud equivalente, ¿no? En este tercer método, el costo, bueno, hasta el momento seguimos en lo mismo, ¿no? El costo de la tubería, ¿no? Vamos a empezar ahora, el diámetro de la tubería lo vamos a expresar en función del caudal IDH, ¿no? Pero vamos a incluir el costo de la tubería, ¿no? Entonces el costo de la tubería tiene esta estructura, que es proporcional al diámetro elevado a una potencia m. Al final le vamos a mostrar cómo se hace este cálculo, ¿no? Pero solo permítame aceptar que el costo de la tubería por cada metro, metro lineal, es K', un coeficiente que depende de las unidades que se esté empleando, y D, el diámetro, pulgadas, y M es un exponente que se obtiene, ¿no?, de la cotización que pedimos para las tuberías. ¿Y qué es lo que necesitamos? Que este costo, cuando multiplicamos la longitud de la tubería por este costo lineal, sea el menor posible, ¿no? Es lo que tenemos aquí. Y sería multiplicado por una tubería de 1000 metros, sería entonces I por D. ¿Qué es lo que queremos hacer aquí, ¿no? Nuevamente la idea de Tom es buena, ¿no? Es decir, en la red original no podemos trabajar. Tenemos que trabajar en una red equivalente, ¿no?, en la que podamos deformar la red, ¿no?, topológicamente deformarla, pero que hidráulicamente sea igual a la red física. La que va a trabajar es la red física, que es la que tiene, pues, digamos, los 200 metros de lado, 300 metros de lado por el otro. No podemos achicarla ni reducirla. Físicamente, esa no tiene cambio. La que podemos modelar y hacer el cambio y después regresar al real es lo que se hace con estos modelos. Entonces se va a reemplazar, ¿no?, para efecto de uniformizar, poder comparar todas las tuberías con esta ecuación. En esta ecuación, nuevamente, volvemos a expresar, encontrar el costo mínimo, ¿no?, tratar de buscar en la primera derivada, ¿no?, pero se va a encontrar la segunda derivada, ¿no?, pero se encuentra que no existe un mínimo. Es decir, no podemos encontrar un valor que nos pueda garantizar, ¿no? Lo que sí vamos a encontrar es que hay un máximo, pero muy cerca al máximo hay un valor, ¿no?, que podemos encontrar por iteraciones, ¿no?, un factor dependiente de un coeficiente que llamaremos A', ¿no? Es decir, yo coloco un A' distinto, ¿no?, podré bajar hasta tener un costo que es el menor. No es el mínimo, pero es el menor que se puede obtener en la red. Bien, entonces la idea es muy simple. Entonces, ¿cómo se calcula ese A'? Se deriva y como usted aprecia es muy similar al caso anterior, aprovecha las ideas anteriores, y finalmente obtiene un factor de corrección de delta de Q que depende de A', depende del diámetro equivalente elevado al exponente M. M es del catálogo, ¿no?, de la tubería que vamos a registrar. Pero ¿cuánto vale A'? No sabemos, pero sí sabemos que ese valor nos va a acercar, ¿no?, nos va a alejar del valor máximo, nos va a alejar hasta tener un valor menor, ¿no?, que a la postre es el menor en toda la red. No podemos garantizar un mínimo, pero sí el menor, ¿no? Bien. Y finalmente regresamos al caso original. Bien. Nuevamente la tubería, el procedimiento es el mismo. ¿Ya? Y el cálculo también es muy similar, ¿no? Lo llevamos a una hoja de cálculo. Por ejemplo, ¿no?, aquí el costo de la tubería Tuboplas, ¿no?, espiga campana, clase 10, de 5 metros, cuesta, sin IGB, $15,
¿no? $15.66 para 2 pulgadas, 3 pulgadas, ¿no? Y así esta cotización la pedimos pues a quien le vamos a comprar. Lo dividimos entre 5, ¿no? Bueno, y tengo por supuesto el peso, ¿no? Este es el peso de la tubería. Si yo divido el costo, lo divido en, bueno, acá tengo por 5 metros y acá sería por metro lineal, ¿no? Lo que queremos decirles es que lo que pagamos nosotros por la tubería es el peso del material, o sea, la cantidad de material que hay. Y se va a demostrar de esta forma. Si nosotros ploteamos I versus el diámetro, estas ecuaciones, vamos a encontrar que el exponente en este caso es M vale 1,84. Si hablamos aquí, ¿no? O 1,86, dependiendo si usamos con IGB o sin IGB, ¿no? Entonces, y tiene su lógica, pues, ¿no? Que nos cobren, no por el volumen, porque la tubería de 4 es más grande que la de 6, y que la de 8 es más grande que la de 6, sino que en realidad nos están cobrando por la cantidad de material que hay. ¿Y cómo sabemos la cantidad de material que hay? ¿No? Porque cada vez que tenemos más diámetro, el espesor va a ser mayor. Pero esto se traduce en un peso, ¿no? Entonces ese peso unitario me permite estar relacionado con el costo, como usted puede apreciar aquí. Entonces, esto me permite obtener el valor para M. Buena cuenta. Pido la factura, yo tengo el valor para M, eventualmente para acá, pero bueno, M es lo que nos interesa ahora, ¿no? Ahora, usted puede agregarle el transporte, ¿no? No es lo mismo que compre la tubería aquí en evitamiento, en la puerta de la empresa de tuberías, ¿cómo se llama esta empresa? Digamos Santa Rosa, y al costadito está la otra empresa grande, la colombiana, ¿no? Que esa misma tubería me la dejen en Arequipa o me la dejen en Piura. Entonces yo puedo agregar aquí, está, ¿no?, el costo del transporte, el costo de la mano de obra. Bien, entonces podemos hacerlo de forma similar al caso anterior, como usted aprecia aquí, pero vamos a colocar inicialmente una prima que no sé cuánto vale, de 13, ¿no? Resuelvo la red y obtengo, resuelvo la red. ¿Hasta cuándo resuelvo la red? ¿No? Hasta cuando se invierten los signos, ¿no? Cuando se invierten los signos, nosotros hemos establecido un cierto tipo de flujo, pero cuando los signos se invierten quiere decir que ese flujo ya no se está estableciendo, entonces todos los supuestos se anulan, quedan pendientes, ¿no? Entonces, para ese valor obtendríamos, ¿no?, y cambiando los valores, ¿no?, tendríamos que el diámetro teórico es este valor, ¿no?, y la velocidad, ¿no?, está siempre entre 1 y 2. Ese valor determinado a prima, ¿no? Alguien podría decir, ya tengo mi costo, mi teórico, ya podría tener mi costo, ¿no? Y resolvemos por cross. Bien, entonces la mecánica es la misma, ¿verdad? Pero aquí vamos a hacer los cuadros comparativos, ¿no? Los cuatro tramos con las longitudes, el método de Thom, ¿no?, el diámetro óptimo, ¿no?, diámetro obtenido, vale decir el diámetro teórico, 7.8 pulgadas, ¿no?, y los valores que vemos aquí. Raman, ¿cuánto obtuvo? Muy similar al método anterior. El método de Thom es un método conceptual muy interesante. Raman llega a demostrar que la sumatoria de pérdidas, vale decir, longitud equivalente entre el caudal que transporta la tubería, la sumatoria, eso es igual a 0. Mientras que Thom solamente utiliza el concepto de que la sumatoria de las longitudes equivalentes es igual a 0. Bien, pero ahí están los dos, ¿no? ¿Y qué pasa con depth y sarcar? Bueno, con depth y sarcar no sabemos de entrada cuál es la solución, pero podemos suponer un valor para A' 0, ¿no? Y esta sería las tuberías teóricas que obtendríamos, ¿no? Inicialmente están, bueno, en algunos casos, ¿no?, un poco mayor, otros casos menor, con respecto a los casos anteriores, ¿no? Pero si A', le doy un valor como 5, por ejemplo,
Entonces, ahora que noto que el diámetro ha disminuido, ¿no? El diámetro ha disminuido. En algunos casos, aquí ha subido un poco y aquí ha subido otro poco, ¿no? Muy bien. Vuelvo de nuevo a cambiarlo a prima, porque a prima yo no sé cuánto vale, ¿no? ¿Recuerdan cuando dijimos que el costo tenía esta estructura, ¿no? Habíamos encontrado el máximo si sabemos cuánto es, pero el valor que me llevara al costo, menor costo, solo lo sabría, ¿no? Si cambia el valor de A', ¿no? Cambiando el valor prima, cambio los diámetros como está aprecia. Al cambiar los diámetros, hay otro costo, ¿no? Bien, entonces este A' es 10, tiene esta tubería que es menor, ¿no? En algunos casos cambia, pero hay que chequear también la longitud, ¿no? La longitud también es importante. Y si lo vamos con 11, con 12, finalmente con 13, seguimos teniendo diámetros menores todavía, ¿no? Ligeramente, bueno, digamos, cercano, ¿no? Cercano a estos diámetros. Bien, si usase 13 o 14, por ejemplo, ya la red invierte su sentido y entonces el supuesto que hemos hecho de distribución ya no se cumple, entonces ya no podemos usar. Salvo que cambiemos un poco, movamos la línea piezométrica, ¿no? En este momento hemos usado una línea piezométrica entre el nudo, pase por aquí, perdón, entre el nudo de entrada 1 y el nudo de entrada 3, hemos dado una cota piezométrica, ¿verdad? Y entre ambos extremos, hemos colocado un plano inclinado, ¿no? Que se gobierna por esta gradiente. Y este plano me permitió asignar estas cotas piezométricas, ¿no? Pero hay también mejoras al método, ¿no? Solo para plantear alguna variante. Perdón. Hay otras mejoras al método, por ejemplo, el que puede hacer, ¿no?, en forma de parábola, ¿no?, hacia abajo, o puede ser una parábola hacia arriba. Y eso es un detalle, ¿no?, que podríamos trabajar, pero se comporta muy bien que sea horizontal, ¿no?, tal como estamos haciendo, pero si podemos hacer más elaboraciones, se puede. Muy bien, entonces, vamos a borrar. ¿Cuál es el costo de la red, ¿no? ¿Cuánto costaría el método de Hardy-Cross? No lo sabemos, porque el método de Hardy-Cross no es un método de diseño, es un método de verificación o de análisis, no es diseño. Entonces, esto podríamos decir, ¿no?, ¿cuánto cuesta? ¿No es cierto? No podríamos decir cuánto cuesta. Si el método de Thom, si lo valorizamos, sería 64.000, ¿no? $64.000. ¿Ya? Digamos que el método de Thom, vamos a ponerle que cuesta el 100%. El método de Raman, ¿ya?, o sea, valorizando las tuberías, ¿no?, sería 64.260, ¿no? Es prácticamente el mismo precio del método de Thom, cuesta lo mismo, ¿no? Pero veamos el método de Sarkar, ¿no? Con A', 0 sería el 88%, ¿no?, o 89%. Con A', 5 sería 89%, está cerca del valor anterior. Con A', 10 sería 88%, no 89, sino 88, ¿no? Y con A', 13, 86%, 87%, ¿no?, menor. Es decir, esta configuración que obtenemos es menor, ¿no? Bien, entonces hay ¿cuánto costaba Cross? Decíamos, es una duda, no lo sabemos, ¿no? Es una incógnita.
Pero sí podemos comparar cuánto nos costaría hacer un diseño con Davis Arcad y Tom, ¿no? Estamos hablando de algo así como 9.000, redondeando $10.000, ¿no? Y la red cumple con las presiones. Las velocidades son las velocidades entre 1 y 2 metros, las económicas, ¿no? Y esta tecnología, esta forma de encontrar la red, ¿no? Nos permite entonces un ahorro muy importante, ¿no? ¿Cuánto cuesta un auto? Un auto pequeño está pues entre $13.000, $15.000, $16.000, ¿no es cierto? Bien, en nuestro primer diseño de una red podemos ya tener la mitad de nuestro auto, ¿no? Sin robarle a nadie, sin engañar. Porque recuerden, la red tiene que cumplir 3 conceptos. El análisis, ¿no? Continuidad de la masa, conservación de la masa, conservación de energía, conservación de la cantidad de movimiento. Tiene que cumplir las restricciones que establece el reglamento, velocidades y presiones. Si usted ha visto aquí, de entrada se busca que tenga 15 metros o más, y que la velocidad se encuentre entre 1 y 2, reglamento. Y ahora las posibles soluciones que hay, ya usted está viendo, una de ese universo, de esas posibilidades, es obtenerla aquí, ¿no? Que sería con algo así con $56.000, ¿no? Y la red funciona y no hay por qué preocuparse, ¿no? Muy bien, entonces, estas son las referencias que le vamos a alcanzar, ¿ya? A su... Bien. Entonces, lo que hemos visto, vamos a la primera para ubicarnos un poquito. A ver, porque estoy con mi... Estoy con la máquina antigua. Es la máquina que llevaba antes a la universidad. Ahora tiene más de 16 años, ¿no? Es una excelente computadora. Aún para los años que tiene, es excelente, ¿no? Claro, en los procesos se demora un poquito, pero es que también está el disco duro a más no dar ya. En la oficina le dicen el halcón milenario, le dicen a esta máquina. Es más grande, es 17 pulgadas, ¿no? Habitualmente las que tenemos ahora son pues de 14 pulgadas, 15 pulgadas. Pesa más, siendo una laptop, pesa más que una normal, porque todos los compartimentos es más duro, ¿no? Pero le dicen el halcón milenario porque de una vez que arranca, ¿no? No la para. Entonces, recuerden el halcón milenario de la famosa serie de al control B, vamos a parar todo mejor. Star Wars, ¿no? Era un carguero que no podía competir con los cazas de la flota imperial, ¿no? Pero cuando salían al espacio, allí sí podían, ¿no? Alcanzar la velocidad, pues, la velocidad al uso. Ahora un minutito, se me ha bloqueado aquí. A ver, compruebe, reiniciar el programa.
Muy bien, parece que, a ver, todavía se escucha. Vamos a ver por aquí. Muy bien, un minuto, por favor. Muy bien, entonces ya tenemos una idea, ¿no?, de cómo es que se procede en los casos de optimización de redes, ¿no? Haremos más adelante una presentación eh, de está colgando.
Muy bien, disculpe. Solo para mostrarle detalle antes de retirarnos. En este momento les estoy mostrando, por ejemplo, un programa que se llama Redes de Saldarriaga, ¿no? Un minuto más, ya acabamos. ¿Te has visto los discos cómo están? A tope. San Luis Serrano. Disco E. Estoy mostrándole una red similar a la anterior, en la que se está yendo acá un ratito. 3D. Y la superficie de presión, lo que habíamos visto antes como una recta, se puede optimizar. Se puede optimizar de tal manera habíamos trabajado una superficie de forma recta y le habíamos dicho que en realidad existe también una superficie óptima de presión, pero esto es solamente ya un detalle, ¿no? Esa superficie óptima de presión no necesariamente recta, pero podemos suponer que es cercana, ¿no? Cercana a lo que queremos trabajar. Entonces, hay formas de superficie de presión que se puede optimizar para obtener el objetivo, ¿no? Un menor costo. Puede tener un menor costo, pero ya es cuestión de trabajar, ¿no? Acuérdense que siempre hay una competencia profesional sana en los diseños, ¿no? Hemos mencionado ya análisis, diseño y optimización. Y hay distintas alternativas, distintas propuestas, ¿no? Para hacer que estos diseños sean, o estos procesos de optimización sea cada vez de menor costo, ¿no? El tema no está cerrado, haremos un ensayo más
algoritmo genético que ya lo hemos visto, como reitero, en Fluidos 2, para cerrar este capítulo de redes. Bien, si hubiera Quiero una consulta respecto a la práctica. Entre el punto 2 y el punto 1, hay una diferencia de alturas que no es compatible, ingeniero, porque si bien es cierto, sacamos una diferencia de cotas que es de 45, y no puede ser que la hipotenusa sea 20, no sé si eso lo puede revisar. Está en la práctica calificada. No recuerdo si... no, un momentito. No es que sea cuadrado. No es un cuadrado, es forma irregular. No es una red cuadrada. ¿Y a usted se refiere a que es cuadrado? No. Es irregular. Claro, lógico, no es cuadrado. Pero si usted se da cuenta entre el punto... En el TC1, mire, entre el punto 2 y el N1... La figura, por eso le dice no está escala. La figura Claro, dice lógico. no está escala. Entonces, haga usted, ¿no?, con las longitudes que tiene. Porque la longitud que usted mantiene, que indica acá, es 20.25. Podrá ser. Sin embargo, la diferencia de cotos es... Podrá ser la distancia que sea. Le están diciendo que no está escala. Hay un recuadro ahí al final, en la margen derecha, y dice, diagrama no está escala. Ya, voy a revisar, ingeniero. Okay. Y le hago una consulta por correo. Otra consulta, por favor. Muy bien, yo le agradezco su participación, nos estamos retirando. Buenas tardes, gracias.